Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. En el día de hoy, Ramón Tejada Holguín ha publicado un artículo que ha titulado Delincuencia, Violencia y Anomia, en la que trata de desentrañar las causas de la delincuencia y de la violencia en nuestra sociedad. Y para eso utiliza un término sociológico que es la anomia, ¿verdad? Ya ustedes oyeron el título, ¿no? Delincuencia, violencia y anomia, que vamos a tener que definir. Pero la suerte es que tenemos también aquí a Ramón Tejada Holguín esta noche, con quien vamos a conversar para sacarle todo el jugo a este formidable artículo, como otros tantos que ha escrito en el Diario del Caribe y que también publica, valga verdad, el reconocimiento, en Perspectiva Ciudadana. De manera que, perspectivaciudadana.com, así es. De manera que vamos esta noche a tratar de desentrañar y que Ramón nos ayude a entender el porqué de la violencia en la República Dominicana, o por lo menos una aproximación, un acercamiento a las causas de la violencia en la República Dominicana, lo que nos podría ayudar también, naturalmente, a encontrar las políticas correctivas de esta situación. De manera que, doña Mabel, vamos a ver este artículo que lo hemos troceado en el día de hoy, y comenzando por la definición de anomia, porque usted oye, uy, ¿qué es esto? Anomia, vamos a ver, aquí está. El término anomia quiere decir sin norma, etimológicamente quiere decir sin norma, y se emplea en sociología para referirse a una desviación o ruptura de las normas sociales, no de las leyes, porque cuando usted viola las leyes, la ruptura, estamos hablando de delito. Y aquí lo importante, ¿no? Esto es muy importante. La anomia es un colapso de la gobernabilidad por no poder controlar situaciones de alienación experimentadas por grupos sociales. O sea, esta situación de ruptura o de desviación, pues provocan situaciones de ingobernabilidad, que es lo que mucha gente siente en nuestro país con el tema de la violencia y de la delincuencia. Y entonces aquí vamos ya propiamente al artículo de Ramón Tejada Holguín. Comenzaba su artículo con lo siguiente, dice Ramón: para entender el crecimiento de la delincuencia y la violencia, hay que observar nuestra nación a través del concepto de anomia, que ya vimos la definición, según lo elaboró el sociólogo estadounidense Robert K. Merton. La anomia es causada por la desconexión entre la estructura reguladora de la sociedad y sus objetivos culturales. Y nos queda otro parrafito, Mabel, es decir, o sea, cuando las metas culturales de una sociedad van por un lado y las formas institucionalizadas y legales para alcanzarlas van por otro lado. O sea, esa disociación, esa desconexión. Por eso que usted dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Nos estamos volviendo locos en este país, ¿verdad? Porque usted no entiende, y es eso, usted mismo está observando el fenómeno de anomia, pero usted no sabía que eso se le llamaba anomia. Pues nada, aquí tenemos a Ramón Tejada Holguín. Ramón, buenas noches. Buenas noches. Nos encantó tu artículo del día de hoy. Delincuencia, violencia y anomia. Nos gustaría que tú nos explicaras un poco eso. Bueno, el artículo primero, por eso delincuencia, violencia, anomia, sería bueno aclarar que lo que trata de ver las causas sociológicas de este fenómeno y de este fenómeno en general, porque hay situaciones particulares que tienen otras causas y que pueden tener inclusive causas, digamos, hasta psicológicas y de cierto tipo de percepciones. ¿Te refieres al fenómeno de la anomia? No, el fenómeno de la violencia. O sea, este es viéndolo desde el punto de vista sociológico y en sentido general, ¿no? Y específicamente el crecimiento de la violencia y la delincuencia en el país. Hay otro tipo de violencia que podemos llamar más estructural, más permanente, que no necesariamente está provocada por la anomia, sino que tienen otras expresiones históricas. Por ejemplo, que se acerca el día de la no violencia contra la mujer, pues el tema de la violencia de género o la violencia en la familia. Si bien la violencia doméstica, si bien la anomia contribuye a que ese tipo de violencia crezca, no es la causa eficiente de que ocurra. Puede tener una sociedad que no sea anómica, se va a reducir la violencia, va a haber mucho menos violencia, pero puede mantenerse ese tipo de violencia latente porque tiene otra dinámica. En este caso, la violencia familiar. Entonces, aquí estamos hablando de este tipo de violencia, digamos, más social, más que usted está viendo, más relacionada con la obtención de bienes, con estos asuntos de la juventud,
involucrada en determinados crímenes, con estos asuntos de una propia juventud que anda buscando su identidad y no la encuentra. O el tipo de identidad que se le quiere vender es un tipo de identidad, vamos a decirle, fragmentada, en la que no se reconoce y le causa precisamente más ansiedad, provocando de alguna manera un ser que tiene más proclividad hacia la violencia. Es un poco la idea de que yo tengo que hacerme rico, rápido, y no sé cómo. Y no sé cómo. No sé cómo, y las condiciones, o sea, soy pobre, tengo baja escolaridad, por ejemplo, estoy desempleado, pero si no obtengo riqueza pronto, la gente me va a catalogar o etiquetar como un fracasado. Y no solamente la gente, yo mismo me voy a sentir como un fracasado. Exacto. Es decir, cuando yo reviso un periódico, y en todos los periódicos tienen la parte social, que crece cada vez más, que todos tienen revistas. Es decir, mientras la noticia, mientras no tienen suplementos culturales, pero tú ves todas esas revistas en papel satinado, muy bien hechas, excelentes, que te están mostrando un estilo de vida que no es alcanzable por la mayoría. En tu artículo tú decías, y aquí lo tenemos en pantalla, una sociedad será anómica si quienes pertenecen a ella definen el bienestar de la gente en función de la capacidad de adquirir cosas que tengan las personas, en particular productos suntuarios, y esa sociedad ni ofrece los medios institucionalizados para que la gente consiga esos bienes, por ejemplo, a través del trabajo honrado, ni sus instituciones colocan el énfasis en que deben respetarse las reglas de juego. Exacto, o sea, a ti no te presentan en la mayoría de estos asuntos sociales, todas estas revistas, a ti no te presentan la forma y el esfuerzo que hizo la gente para llegar a tener esos recursos. Tú ves gente bella, hermosa. Y yo quiero ser como... Y yo quiero simplemente ser. Pero entonces tú tienes una sociedad Salvatore Ferragamo. Exacto. Que al mismo tiempo que te dice, tú eres exitoso en la medida de las ropas que usas. Sí. Tú eres exitoso en la medida del vehículo que tú tienes. Tú eres exitoso en la medida del barrio en que vives. O de la revista en la que aparezca. O de la revista en la que aparezca. Si tú no apareces en ritmo social, no forma parte de la... Tú eres exitoso en función de algo que tiene que ver con el dinero. Pero entonces de repente tú dices, bueno, yo me voy a fajar a estudiar para alcanzar eso. Y descubre que estudiando te puede alcanzar para vivir, puede alcanzar, pero no te va a alcanzar para una vida opulenta. Pero lo que te han enseñado es la opulencia. Entonces, esos son los mecanismos, digamos, institucionales para llegar a esas metas. Porque también, yo te puedo aceptar que tú me pongas eso como meta. Claro. Pero el problema está cuando la sociedad te pone unas metas y te la pones inalcanzable. Entonces, para colmo, te dice, no importa cómo, tranquilo, sino el qué. Entonces, cuando no importa cómo, bueno, yo puedo... si tengo ciertas facilidades de verbo, etcétera, me puedo apolítico. Y me hago, entonces utilizo la política como una forma de ascenso social. Claro, o puedo... de promoción. Claro, o puedo, vender droga para tener esos bienes. O puedo simplemente colocarme en algunos circuitos no totalmente legales, pero no totalmente ilegales. Algunos tipos de negocio, de préstamo, de banca de apuestas, y no pago los impuestos y me quedo con el dinero, porque a fin de cuentas lo que va a valer es lo que voy a tener. Claro, hay algunos que tienen mucha suerte, y esos son los que más. Tienen una habilidad, por ejemplo, pelotero, y eso, bueno, pues no hay problema, esos son buenos. O tienen una habilidad, cantante, bachatero, y bueno, eso tienen una suerte que por lo menos en ese caso... La naturaleza les provee. Les provee de eso, y esos son también héroes nacionales. Y no podemos decir que son héroes negativos, porque tienen una habilidad, pero no todos tienen esa habilidad para vivir como el pelotero o el bachatero. Pero nos dicen que el problema de la anomia es que no educamos en valores. Ese es otro tema. Ese es lo que nos están diciendo. Ahí tenemos que verlo, ¿cómo te digo? Integral. Este es un aspecto, no el único, porque yo insisto, tú puedes educar en valores e inclusive mantener la sociedad, si tú dejas que la estructura regulativa de la sociedad, es decir, lo que te dice esto es lo que se hace y lo que se acepta, y esto es lo que no se hace y lo se acepta. Si esa estructura se rompe y tú acentúas la meta, cual que sea, pues vas a tener problemas aunque eduquen valores. La estructura reguladora de la sociedad. Ahora, obviamente que la educación en valores tiene un componente importante, sobre todo en las nuevas generaciones. Y por ejemplo, en este caso,
la educación en valores que venga desde la educación formal, desde la familia, se puede convertir, vamos a decirle, en uno de los elementos para contrarrestar la anomia a largo plazo. Tú no lo vas a tener de inmediato, ese beneficio, vamos a decirlo. Pero Ramón, Ramón Tejeda, y yo debo hacer la precisión, Tejeda, en el día de hoy, Ramón Tejeda y yo nos hemos revelado en múltiples ocasiones, y Ramón incluso ha escrito sobre eso, toda esta teoría de que la sociedad dominicana está en crisis precisamente porque hay una ausencia de valores. Se nos dice eso y se nos repite, y bueno, además de los problemas que tenemos económicos, de inseguridad, pues también se nos quiere hacer sentir culpables, es decir, estamos como estamos porque ustedes son una barza de personas sin valores, y nosotros, con la gente que nos relacionamos, que nos vemos, mucha gente que vemos, sentimos que educan a sus hijos en valores. Es exactamente. Tienen valores, entonces lo que estamos viendo es que hay otros que no tienen valores, pero que la generalidad de los dominicanos y dominicanas tienen valores y quisieran vivir y viven su cotidianidad en valores. Hay lo que podemos llamar círculos virtuosos, hay remansos donde se dan este tipo de fenómenos. Pero por eso te digo, el problema está... No, lo que pasa es que nosotros entendemos que los sin valores, vamos a decir, son un pequeño grupito, ¿verdad? Lo que pasa es que los sin valores tienen poder. Y entonces los que tienen valores no tienen poder. Lo que pasa es que ahí viene el asunto, la estructura reguladora de la sociedad, la autorregulación de la sociedad. Independientemente de las personas que tienen determinados valores, la estructura como sociedad, como ese ente generalizado, vamos a decir, intangible, que te dice en el cerebrito, como los muñequitos, el bueno y el malo, y te aparece ese elemento social como globalidad, no como individuo, no está funcionando. Es el que no está funcionando. La capacidad normativa, ¿no? La capacidad normativa, que se expresa, ¿en qué se expresa esto? Mira lo que pasa, para que tú veas por qué no es necesariamente los valores. Y además muchas veces ciertos valores pueden tener una consecuencia negativa en las acciones. Por ejemplo, el valor de la lealtad, ¿no es un valor? Sí, así y no debemos defender la lealtad por encima de todo. Que sí. Detrás del clientelismo está la lealtad. Sí. ¿Qué cosa más leal que yo darte a ti porque tú te fajaste conmigo? Sí. Aunque tú no sepas de nada. Sí. Entonces también hay una perversión de determinados valores. Contra el mérito, ¿no? El mérito versus lealtad. Usted no se fajó conmigo porque yo tengo que ser leal contigo. Pero sabemos que para hacer políticas públicas correctas, tú no la puedes hacer basado en eso. Correcto. En la lealtad. Pero te voy a poner un ejemplo. No, y los mafiosos son leales entre ellos. Donde más lealtad. Sí, la lealtad son unos fenómenos. Exacto. Pagan hasta con su vida, sí, son desleales. Entonces, te voy a poner un ejemplo. O sea, depende de cómo tú lo veas. Recientemente pasó un hecho que identificaron en el periódico El Nacional, de un AME que paró una ambulancia para que pasara un funcionario. Sí, yo vi que tú decías eso en tu artículo. Tú dices, bueno, tú puedes decir que ese AME estaba cumpliendo con su deber. Si a él lo que le acentúan es eso, y a él le dicen, su deber es esencialmente que por ahí pasa determinado funcionario, usted tiene que hacer eso, él estaba cumpliendo con su deber y quizás él lo estaba haciendo desde un punto de vista de valores, de identificación con su deber, pero pudo provocar la muerte de un niño. Así es. Porque no se acentuaba otro tipo de responsabilidades que debía cumplir. Ramón, tenemos que hacer una pausa. Yo quiero dejar en el, ¿verdad? En el aire. Tapete. En el tapete, sí. Este tema de la anomia. La anomia ha sido provocada, inducida, porque yo siento que hay determinados grupos que han dinamitado a la sociedad para provocarle esa anomia. Vamos a la pausa.